Buenos días, ingeniero. Nuestro tema es generaciones de derechos, contexto histórico de su surgimiento, derechos y relación entre el individuo, sociedad y poder político. Entre las generaciones de derechos tenemos tres. La primera generación, derechos civiles y políticos. Segunda generación, derechos sociales. Tercera generación, derechos colectivos de solidaridad o de los pueblos. Se dice que también existen maneras de clasificar los derechos humanos tomando diferentes puntos de enfoque. Por ejemplo, un enfoque historicista que tomará en cuenta la protección progresiva de los derechos humanos. También está un enfoque basado en la jerarquía, que se distinguirá entre los derechos esenciales y los derechos complementarios. Tenemos lo que es el primer derecho que comprenden a las libertades, derechos civiles y políticos, en las cuales son los más antiguos en su desarrollo normativo. Son los derechos que corresponden al individuo entre el Estado o frente o cualquier autoridad. Entre sus características se dice que imponen al Estado el deber de respetarlos siempre. Solo pueden ser limitados en los casos y bajo de las condiciones previstas en la Constitución. A continuación vemos los derechos que se clasifican y sus ejemplos. Un breve ejemplo. Entre derechos está la libertad de tránsito y su clasificación es la libertad fundamental. Un ejemplo, puede circular libremente por mi país, por el país. El derecho también a la libertad de reunión y asociación, que es una libertad fundamental y, por ejemplo, que pueden reunirse o asociarse pacíficamente con sus vecinos y lograr mejorar la comunidad. Entre los derechos de reconocimiento de la personalidad es el derecho civil, en los cuales dice que tiene derecho a tener un nombre, un domicilio o un estado civil. El derecho a ser electo es un derecho político. Se dice que puede ocupar un cargo de elección popular en el país. Y el derecho al voto, que es un derecho político, y se dice que tiene un derecho a votar por el candidato de la elección en forma libre, secretaria o directa y directa. Aquí vemos unos derechos y libertades fundamentales y derechos civiles y políticos, en lo que se basa a la primera. Entre los derechos y libertades fundamentales está toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. En el segundo dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. En el tercero dice, los hombres y mujeres poseen iguales derechos. Así dice también, nadie estará sometido a la esclavitud o servidumbre. Y por último, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos, desagradantes, ni se podrá hacerse daño físico, psíquico o moral. Y entre los derechos civiles y políticos, en lo que nos estamos basando el tema, se dice que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley, esto es, a todos debe aplicarse de igual manera. Toda persona tiene derecho al juicio de amparo. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Toda persona tiene derecho a ser oída y tratada y con justicia por un tribunal imparcial. Y por último, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Bueno, voy a hablar sobre lo que son los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico al acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que aseguran el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a la de los derechos civiles y políticos, de allí que también sean denominados derechos de segunda generación. La razón de los derechos económicos, sociales y culturales se basa en los derechos en pleno respeto a la dignidad de los seres humanos, a su libertad y a la vigencia de las democracias. Solo es posible si existen las condiciones económicas, sociales, culturales que garanticen el desarrollo de estos hombres y de estos pueblos. Entre los, entre los derechos de segunda generación tenemos: todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a la obtención satisfactoria de los derechos económicos, sociales y culturales. Todas las personas tienen
el trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Todas las personas tienen derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Todas las personas tienen derecho a una vida adecuada que le asegure a ella y a su familia salud, alimentación, vestimenta, vivienda, asistencia médica y servicio social necesario. Todas las personas tienen derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia, todas las personas tienen derecho a los cuidados y asistencias especiales. Todas las personas tienen derecho a la educación y a sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Ahora vamos a hablar sobre lo que es los derechos de la tercera generación. Los derechos de la tercera generación, también conocidos como derechos de solidaridad o de los pueblos contemporáneos, cuestiones de carácter supranacional como los derechos a la paz y al medio ambiente. El contenido de estos derechos no están totalmente determinados. Los derechos de los pueblos se encuentran en el proceso de definición y están consagrados en diversas disposiciones de algunas conversaciones internacionales. Entre los derechos de tercera generación se encuentran derecho a la autodeterminación, derecho a la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la paz, derecho a la cohesión pacífica, derecho a la interdeterminación y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de la ciencia y de la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad y el desarrollo que nos permite una vida digna. Gracias. Derechos y relación entre individuos. El ser humano individuo es un ser social, es decir, necesita relacionarse con su entorno, en este caso la sociedad. Esta es un conjunto de individuos que buscan un bien común y en esta los poderes políticos cumplen un papel fundamental. Los derechos son un conjunto de reglamentaciones que regulan la conducta humana dentro de una sociedad con el objetivo de alcanzar el bien común. Es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. La igualdad. La igualdad del ser humano es aquella a ser reconocidos como iguales ante la ley y de disfrutar de todos los demás derechos otorgados de manera incondicional, es decir, sin discriminación. La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, con sus características y condiciones particulares por el solo hecho de ser persona. Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. El moderno derecho internacional de los derechos humanos aparece tras la Segunda Guerra Mundial como respuesta a las violentas masivas de derechos humanos y la crueldad de la barbarie nazi durante la contienda bélica. Así, el primer instrumento general de derechos humanos adoptado por la Asamblea General de la ONU fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, que vino a definir y a codificar la tarea de respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin discriminación de raza, sexo, lengua o religión. Gracias. A continuación voy a hablar sobre el derecho y relación entre cada individuo. Bueno, pues la aparición del derecho en la sociedad se da ante la necesidad de regular el accionar de quienes la conforman. Para entrar en detalle, pues lo mencionaré a continuación. La sociedad humana es la unión de la pluralidad de hombres que aunan sus esfuerzos de un modo estable para la realización de fines individuales y comunes. Dichos fines no son otros que la consecución del bien propio y del bien común.
Analizando esta frase en todo su contexto, nos da una pauta de las distintas motivaciones que pueden surgir en el afán de la consecución de los objetivos como individuos, donde surgen las relaciones sociales que pueden ser de parentesco o que pueden ser de trabajo, siendo estos objetos de regularización. Tomando como punto de partida a la familia, es que la base de la sociedad es la base de la sociedad y es donde se inicia la formación de los individuos con valores morales desde su niñez, definiendo reglas, derechos y obligaciones que regulan su comportamiento dentro del entorno familiar, donde los padres son la máxima autoridad y responsables de corregir las faltas de buen comportamiento, es decir, cuando se portan mal. De ahí que en la sociedad es importante la presencia de autoridades que regulen el comportamiento de los individuos. Es por eso que en cada estado existe una máxima autoridad. Para de esta forma poder vivir en armonía, a sabiendas de que gozamos tanto de derechos como obligaciones. Otro punto importante dentro de la sociedad, como ya lo hemos mencionado hace un rato, es que las relaciones dependen de su naturaleza para que se regulen de formas diferentes en cada entidad. Lo más común, pero no lo menos importante, es la relación laboral, donde el trabajador y el empleador gozan de derechos y obligaciones, que son regulados normalmente por lo que es el Ministerio de Trabajo y dentro de la organización de los recursos humanos, que son los responsables de la armonía y buen funcionamiento de la misma. También voy a mencionar un poco sobre lo que es la evolución histórica de la sociedad ecuatoriana. Bueno, en la evolución histórica de la sociedad ecuatoriana se ha vuelto inmersa en muchos cambios, desde las organizaciones prehispánicas que terminan con la invasión incaica y luego de esto surge la conquista española, para luego, con las fundaciones de San Francisco de Quito y San Gregorio de Puerto Viejo y Santiago Guayaquil, para de esta forma poder empezar una nueva era política, administrativa, con lo que eran los españoles, lo que duraría hasta la época de la independencia, cuando surge la nación colombiana de Simón Bolívar, y luego, al dividirse, formaría lo que hoy se llama la República del Ecuador, que nosotros lo conocemos como Ecuador, pero en realidad es República del Ecuador. Sobre nuestra historia se ha escrito ensayos como el de Erika Silva o murales como el de Luis Mideros, que marcan en gran parte y desde su perspectiva nuestra historia. Al pasar de los tiempos, que sin lugar a dudas ha sido y es parte de nuestra identidad. El derecho y la sociedad son como un matrimonio. Ambos se juraron amor eterno y fidelidad frente al altar, cuidarse y respetarse hasta que la muerte los separe. En un mundo perfecto esto se cumpliría tal y como se menciona y viviríamos en paz y en armonía. Sin embargo, los cuentos de hadas son solo eso, cuentos de hadas, y difícilmente se hacen realidad. En nuestro mundo, con errores y bondades, debe existir siempre un ente regulador y normas que dicten un comportamiento para hacer que este juramento simbólico entre la sociedad y el derecho pues pueda cumplirse y aminorar de la manera más significativa los individuos los desmanes que conllevaría el no acatar estas órdenes o parámetros o normas. Pensar un castigo mayor o leyes más duras, como se menciona anteriormente, pueden generar un cambio positivo en la sociedad, aunque es aventurarse a creer que la solución efectiva se basa en tratar mal o con el mal, cuando lo correcto sería trabajar en formas de evitar esto, pues es decir, en medidas preventivas para formar al niño y así evitar castigar al adulto. La falencia en la sociedad actual
está en la falta de valores morales que atenta directamente e indirectamente a todos los individuos de la sociedad. Debemos, por lo tanto, aprender de los errores y de esta forma también corregirlos de manera inmediata, con una nueva filosofía y dejando de pensar que el problema y la solución deben estar solo en las manos del gobierno. Gracias. Bien, yo les voy a hablar acerca del derecho y la política. Todos los seres humanos poseemos las mismas necesidades y los mismos derechos, sin embargo, este principio no siempre ha podido aplicarse a lo largo de la historia. ¿Por qué? Pues existen relaciones de poder entre los grupos de la sociedad que han determinado que unos grupos humanos se ubiquen sobre otros a través de diversos factores de diferenciación. Algunos de estos factores son la situación económica, social, la cultura, la política, la ideología, la condición migratoria, la religión, entre otros. Estos factores han creado sistemas de privilegios para unos y de exclusión para otros. Ha sido el factor económico el que ha determinado principalmente que un grupo se ubique sobre el resto en la sociedad y pugne por alcanzar el poder político para dirigir el Estado de acuerdo a sus intereses de clases y conveniencia ideológica. Los derechos políticos son aquellos derechos que permiten la libertad del individuo de su vulneración por parte de los gobiernos. Algunos de estos derechos son un derecho a una tutela judicial efectiva, derecho a un juicio imparcial, derecho a solicitar resarcimiento, derecho de participación, derecho a reunión, derecho a peticionar, derechos a la autodefensa y por último derecho al sufragio. Muchas gracias.